¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros aquí comenzando prácticamente esta temporada más fría, un poquito más fría, pero con lluvia. O sea, no se decide el otoño a dejarnos, porque todavía hay tiempo para el otoño. Zygmunt Bauman fue un sociólogo, un pensador absolutamente genial, inteligente, que falleció en enero de este año y tenía varios pensamientos, varias máximas que lo caracterizaron. Un tema fundamental en él, hablar de esta sociedad como una sociedad líquida, donde los valores no duraban mucho tiempo, donde el individualismo campeaba, donde el materialismo tomaba lugar, donde los partidos políticos y los gobiernos ya no eran, y lo estamos viendo en muchas partes del mundo, ya no tenían la autoridad que tenían hace muy poco tiempo sobre la población, una población más fragmentada política, ideológicamente, socialmente. Lo estamos viendo también en mínima medida, pero también lo vemos en nuestro país, y esto todo aparece frente a nosotros con esta premura con que cambia todo, porque los medios de comunicación, internet y demás, como siempre lo manejamos, acá te aportan cantidad de información, pero también te pueden separar del que está al lado y pueden acrecentar el individualismo. Hoy la sociedad, decía él, la sociedad líquida no tiene, desde el punto de vista político, por supuesto que todavía esto es parcial y esto no es aplicable a todos, ni a todas las naciones, ni a todos los gobiernos. Él decía, no tiene a la gente rezagada. Él decía populacho, pero a mí no me gusta el término. Yo creo, mejor decir, a esa población rezagada, a la cual tenía que ennoblecer con el mensaje, a las cuales rescatar. Yo pienso que hoy existe esa población rezagada, pero está mucho más fragmentada en el mundo que antes. Por lo tanto, viene un próximo 1 de mayo. En el Uruguay se han cerrado muchas empresas. Hay todo un cambio, un reajuste de la economía y de la producción. Por eso presentamos de esta forma a nuestros invitados de hoy. Que vienen de nuestro amado Uruguay. Se trata de Marcelo Abdala, secretario general del Plenario Intersindical de Trabajadores, PIC-CNT. Marcelo, hermano, gracias por estar con nosotros. Venimos como PIC-CNT invitados por nuestros hermanos de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela, en la convicción de que estamos en un momento sumamente complejo en el continente, porque se despliega la contraofensiva del imperialismo, las clases dominantes y la derecha en todo el continente. Y en Uruguay, en nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido. Que el movimiento obrero se organiza y lucha por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores. Sí, claro que sí. En definitiva, tener un Estado locomotora del desarrollo, tanto en la inversión pública vinculada a la administración central, como también en las propias empresas del Estado, que desde nuestra perspectiva no deben estar ubicadas tan siquiera en ofrecer bienes y servicios de alta calidad y bajo costo para nuestro pueblo, sino que además deben ser una locomotora del desarrollo productivo del país. La soberanía energética refiere a varias cosas. Primero que nada, a la distribución del recurso energético, o sea, cómo se accede a la energía en sí mismo, cómo se produce la energía y, por sobre todas las cosas, quién es el dueño y quién se apropia de eventuales rentas provenientes de la energía. Hoy AUTE es muy crítico de la política energética que se está desarrollando. AUTE es muy crítico del modelo de negocios que se ha generado
dentro de la política energética. El cambio de la matriz energética tan necesario para el país y tan urgente para los pueblos, desde nuestro punto de vista se dio y se está dando de la manera equivocada. El diseño de políticas públicas para poder generar ese escenario democratizante en cuanto a acceder a la energía según sus necesidades y acceder a la energía en condiciones de calidad y económicamente viables para garantizar ese derecho. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Marcelo Abdala del PIT-CNT. Gracias por estar, Marcelo. Es un gusto para mí. Y a Gabriel Soto de AUTE, presidente de AUTE, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A una semana del 1 de mayo, o unos días, veíamos ahí la intervención tuya, Marcelo, en Venezuela. ¿Cómo te recibió el pueblo venezolano? Bueno, la verdad que muy bien. Nosotros fuimos convidados por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Estuvimos en distintas actividades a nivel de la estructura de organización de la central, pero pudimos convivir en la Amazonia venezolana, en el estado de Bolívar, al sur este, digamos, de Venezuela y en la ciudad de Guayana, en un complejo minero metalúrgico tanto de la industria siderúrgica como del aluminio, con un grupo de alrededor de 60.000 trabajadores. Participar en asambleas, conversar con ellos, dialogar acerca de cómo se desarrolla allí la dialéctica entre la labor reivindicativa de los sindicatos, que siempre está, con una participación en la gestión de empresas que han sido nacionalizadas. La verdad que mucha solidaridad, mucha firmeza, mucho cariño, nosotros nos sentimos en esta tarea. ¿Y cuando volviste acá, cuántas voces se levantaron en contra? No, más que cuando volví, en realidad el grueso del ataque, digamos, porque en algunos casos fue con opiniones legítimas con las cuales uno puede discrepar, pero se establecen desde el respeto. En otro caso fue una hasta una gente grosería, que ha sido una grosería dirigente del PIT-CNT hasta hace muy poco tiempo. Una grosería muy chata que nosotros no estamos dispuestos a entrar. Pero digamos, básicamente eso se dio mientras nosotros estábamos desarrollando esta labor en nombre de la central. Cuando vinimos por aquí aclaramos las cosas que entendimos que debíamos aclarar. ¿Con el gobierno o con actores? Públicamente, ¿no? Ajá. Y hicimos un informe como corresponde, cuando uno sale a una tarea. ¿La Cancillería se molestó? No lo sé. No lo sé, ni a ellos les compete juzgar las labores que nosotros desarrollamos. Porque en ese caso era como verte a ti como haciendo una participación representando a Uruguay, ¿no? Por lo menos al movimiento sindical uruguayo. Al movimiento sindical uruguayo. Digamos que después nosotros rendimos los informes donde correspondían y hubo un respaldo importante a la labor y está todo sintetizado en una declaración. Siempre hablando de los trabajadores. Sí, exactamente. Sí, no de la política. Porque como dicen que ustedes son instrumentos de los trabajadores, instrumentos del gobierno frente amplista, ¿son el instrumento? Somos instrumentos de los trabajadores. Nosotros somos una de las organizaciones más importantes en la que ha construido la esfera de derecho en este país. El movimiento sindical uruguayo, mirá, y quiero ejemplificar con una anécdota. Estos días nosotros estuvimos haciendo un encuentro internacional, vinieron sindicatos de México, Puerto Rico, Costa Rica. ¿Sobre la energía? Sobre la energía específicamente. ¿Qué tema? Y en las rondas de mate, las rondas así, la gran consulta siempre fue, el caso uruguayo, una convención, un modelo democrático muy importante, donde uno tiene espacios para sanear las diferencias, para discutirlas, para procesarlas, pero hay una unidad acá de un movimiento sindical que en otros lugares lo envidian. Acá uno siempre tiende a ver quizás la parte, la carencia más que la virtud, y esa deformación a veces nos lleva a hacer análisis un poco apresurados capaz. Pero realmente acá este es el movimiento sindical que ha construido, ¿no? Este Bien. país Bueno, no existe, salvo en Cuba, digamos, un proceso de... Bueno, acá hay otras expresiones también sindicales, ¿no? Claro, pero para mí muy minoritarias, muy menores. Se expresan, ¿no? También el 1 de mayo y en otras ocasiones. Se expresaron
voy a ser muy claro, pero en conflictos con patronales importantes, se expresaron cuando los trabajadores han estado en huelga, en lucha, se expresaron quedándose en el trabajo, digamos, ¿no? Me estoy refiriendo a conflictos importantes transnacionales donde de repente, en el caso de la UNRWA, en una empresa tiene 400 afiliados, la otra tiene 3 afiliados y se quedan trabajando cuando hay paro. ¿Te refieres a cuál organización concretamente? Bueno, yo no sé ni siquiera cómo se llaman, pero todas confluyen en una suerte. Están convocando para el próximo 1 de mayo por Ejido, ¿no? Por ahí. Exacto. Por ahí, Ejido y la Intendencia. El presidente de la República se salió digamos, de los guiones, del guión. Apareció ayer en una asamblea, nada menos que de ANCAP, también, que tiene que ver con la energía, ¿no? Sí, Gabriel. Nos tocó estar justamente, fuimos como AUTE a solidarizarnos con los trabajadores de ANCAP, que vienen dando una pelea muy importante, que les vienen pegando de todos lados, pero vienen dando una pelea muy importante en defensa de los intereses de todos los uruguayos, porque defender ANCAP, defender la industria cementera, es defender las posibilidades del país de pensarse y desarrollarse más adelante. Y en ese sentido, bueno, los trabajadores en el medio de una movilización, un paro 24 horas, tuvieron la presencia directamente en la asamblea del presidente de la República, donde, bueno, le da otra potencia y otro poder al compromiso que los compañeros habían conseguido, ¿no? de tener esas mesas de trabajo. La verdad que se merecen que termine bien, porque ese sindicato de verdad que se ha preocupado por este país. El sindicato de la Federación ANCAP se ha preocupado por este país y se preocupa por este país, y a veces pegándole a algunos aspectos de gestión que el propio sindicato le pega y se preocupa, pero los hace responsables a los trabajadores cuando los trabajadores acá no participamos de la gestión. ¿Ustedes qué critican de la gestión de ANCAP? Mira, yo creo que todavía no se desarrolló una forma de organizar el trabajo que pueda aprovechar el conocimiento de los trabajadores. Digamos que en muchos sentidos estamos atrasados en ese sentido. Han cambiado con respecto a los partidos tradicionales las direcciones. A mí me parece que la estructura gerencial, que es la que realmente manda, es básicamente la misma y no necesariamente gestiona con una cabeza de cambio. Y además de eso... ¿En todos los entes? ¿Y además en ANCAP? Y sí, yo diría que sí. ¿Se repite en todos los entes? En general, yo la crítica que escucho de los compañeros de la mesa de entes, bueno, mirá, acá cambian los directores, la gerencia se mantiene y son los que mandan. Y todavía no hemos encontrado una forma de involucrar a los trabajadores en la organización del trabajo, que es la negociación colectiva, pero es más, de modo de que estas empresas que son sociales tengan una gestión adecuada, no solamente intrafirma, podríamos decir. Digamos, nosotros siempre decimos, no alcanza con que nuestras empresas públicas cumplan un rol adecuado desde el punto de vista de los bienes y servicios que le ofrecen al pueblo. Eso es necesario, pero es la base. Digamos, muchas veces son gestionadas con criterio fiscalista. Ahora, eso no alcanza. También tienen que cumplir un rol adecuado para tirar hacia adelante todo el aparato productivo. Nosotros hemos tenido muchos problemas en todas las cuestiones estratégicas del país para que avance en serio, por ejemplo, un sistema de compras del Estado que desarrolle la industria nacional. Muchos elementos de lo que producen las empresas públicas son derechos humanos de la ciudadanía, pero también son un factor de soporte de un camino que permita diversificar la matriz productiva. Nos falta un montón en eso, ¿no? Es decir, la gestión no debería ser solamente a la interna de la empresa, sino vinculada a un programa, a una estrategia de desarrollo y de cambio, ¿no? Vamos a dar una pausa, pero quiero decir esto antes. Nosotros al principio de año hicimos, de este año, el año pasado también, un programa especial sobre UTE, donde, como tú sos presidente del gremio, quiero sincerarme contigo, está ahí en las redes, a Gonzalo Casaravilla sobre los avances de estas administraciones, la continuidad, el hecho de haber sido designado y distinguido Uruguay como uno de los países que ha renovado la matriz energética, etcétera, etcétera. Me quedo con esta parte de Marcelo, que habla de la distancia que hay en el involucramiento, la falta de involucramiento de los trabajadores en la gestión. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Dos, ¿por qué AUTE
es tan crítico, ahora después del corte, tan crítico sobre la gestión o el manejo que hace UTE hoy de esta conversión de matriz, para ponerlo en claro. Ya venimos, amigos. Quedó pendiente de una respuesta. ¿Por qué la crítica y hacia dónde enfocan la crítica de los trabajadores de UTE frente a una gestión que parece ser modélica dentro de las empresas públicas? Porque así se ha mostrado, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos muy críticos porque, a ver, Uruguay necesitaba cambiar la matriz energética, necesitábamos dejar de quemar combustibles fósiles y pasar a generar energía eléctrica sin agredir el medio ambiente. A su vez precisábamos independizarnos del petróleo, una variable que no controlamos ni tenemos. Y ese proceso obviamente que era necesario. Ahora, esto ya surge mal. Surge de un acuerdo multipartidario. Hay que recordarlo. Esto surge de un acuerdo de todos los partidos políticos. Que históricamente o políticamente es algo muy interesante. Como era la política exterior uruguaya también, ¿no? Es la primera vez que Uruguay tiene una política energética. Decimos, acá hay una política estratégica a nivel de energía. Se pensó con 20 años o 30 años para adelante. Hasta el 2030. De esa construcción de política energética se excluyeron a los trabajadores y a los usuarios. ¿Tá? No hubo espacio para discutir esto. Y bueno, muchas de esas condiciones las estamos padeciendo ahora. Uruguay transitó un cambio de la matriz energética, pero hay que decir clarito que en el tema energético Uruguay privatizó su parque generador. La UTE pasó de tener el 100% de la generación de energía eléctrica en manos propias. La hídrica y la de gasoil. Era hidráulica y térmica, sí, digamos. Gasoil, full oil. O full oil, sí, lo que fuera. Hidráulica y térmica básicamente era de ser propietario del 100% del abastecimiento. Y sigue ahora siendo. Vamos a terminar este año, 100%, ¿no? Vamos a terminar este año siendo dueños de menos de la mitad del parque generador. Porque tú estás incluyendo los parques eólicos y los parques de energía solar. La energía que abastece el Uruguay hoy viene más de la mitad del sector privado. De biomasa, de energía solar y, por supuesto, en forma predominante la energía eólica. Mucha gente todavía piensa que esos molinos que están plantados por todo el país son de UTE. Esos molinos son de empresas privadas que, en base a ese acuerdo multipartidario, generaron condiciones absolutamente favorables para el capital privado, absolutamente negativas desde nuestro punto de vista para el pueblo uruguayo. Un acuerdo por 20 años se hizo. Mira, ¿cómo es el proceso bien simple para explicarlo, qué es lo que se resolvió la multipartidaria? Había que incentivar a que vinieran. Primero, no pagan nada de impuestos, tienen exoneración total. ¿Tá? Y segundo, firman un contrato con UTE a 20 años, donde la UTE se compromete a comprarle toda la energía que produzcan, aunque no la necesite, se compromete a comprarla a un precio fijo en dólares, ¿tá? Dentro de 70, 80 dólares promedio, durante 20 años. Renta garantizada que ninguna actividad económica en este país la tiene. Tenemos que recordar que cuando hubo un referéndum, en realidad el pueblo uruguayo votó por que se produjera energía por privados. Sí, en realidad no pudimos, no nos dio la fuerza en aquel momento para poder, de ahí, ¿no? el marco regulatorio de fines de los 90, poder tirarlo para atrás, pero también cuesta mucho visualizar, y eso como los principales aliados que tuvo el movimiento sindical para salir a intentar frenar ese marco regulatorio, hoy son quienes están profundizando ese marco regulatorio. Eso también genera... ¿Hablas del gobierno? ¿Hablas de los ministros? ¿Hablas de quién? Sí, en particular, la fuerza política que hoy está en el gobierno, muchos de sus integrantes apoyaron decididamente la campaña en contra del marco regulatorio. Y sin embargo, el marco regulatorio se profundiza luego del año 2008. En el marco de que está bien que Uruguay tenga una política energética, está bien, nosotros no podemos, en temas como la energía, educación, no podemos pensar de 5 años, está muy bien. Ahora, creo que el adolecer de los trabajadores y de los usuarios en esas discusiones estratégicas provocan que hoy por hoy este negociado esté caminando de la forma que camina. Y no es un negociado, porque a no ser que haya algunas cosas que uno no sepa, son negocios
transparentes, con reglas claras. Ah, no, estoy hablando de cosas legales, pero que no significan positivos. Por ejemplo, Uruguay ha pasado los primeros meses de este año, todo el año pasado y el año anterior, ha tenido que tirar agua de sus represas, literalmente tirar agua sin turbinar. Agua que podría haber... ¿En exceso? ¿Por tener exceso de...? Porque había exceso de agua, había que mantener la cota de seguridad de los embalses, y energía que la podríamos haber generado a $7, la tiramos porque estamos obligados a comprar por contrato a los privados a 70, Eso no se puede 80. modificar. Y esos son los contratos que se tienen hoy por hoy. Está en el ámbito de civil, ¿no? Supranacional, ya sale del ámbito uruguayo y del ámbito local, se firman en el marco de reglas a nivel del comercio mundial, ¿no? Ahora, cuando el MIEM autoriza o arma esta herramienta de que pueden esas empresas que abastecen a UTE de energía eólica o biomasa o lo que fuera, alternativas, por poner un título, pueden exportar, ¿está compitiendo con UTE o está descomprimiendo el peso que tiene UTE, el compromiso que tiene UTE de compra de energía? Sí, los que exportan son los que están en el mercado spot, que es una porción muy pequeña, el 4% nomás está en el mercado spot, no tienen esta lógica de contratos, y exportan en el marco que, a ver, esto es simple, si el precio exterior es bueno, exporta el privado. Y si el precio exterior es malo, pero hay que colaborar con el país vecino, el que exporta es UTE. O sea que en realidad es una expansión más del negocio, ¿no? Es una expansión mucho más del negocio que también, a ver, acá son juez y parte los generadores privados. Porque en un momento, por ejemplo, que se cuestiona tanto la participación social de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, en ASE, etcétera, en la energía hay participación social. La ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico, participan, además de UTE, el Ministerio de Industria, participan los generadores privados y los grandes consumidores. O sea que acá el capital privado, los grandes capitales tienen participación social, son juez y parte del ámbito donde se toman las decisiones, ¿no? Los trabajadores no. Los trabajadores no. Y es una cosa que reclamamos, trabajadores y usuarios sobre todas las cosas. Ahora, durante todo este tiempo que se fue produciendo este cambio, porque ¿cuánto hace que está estos contratos firmados? Hace mucho. Desde el 2008 se empieza a integrar, pero en realidad el proceso acelerado se da después del 2012, ¿no? ¿Por qué ahora este planteo? A ver, nuestro sindicato lo planteó... Porque para Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, ingeniero, grado 5, no sé, etcétera, la baja o la rebaja de las tarifas, que en el fondo es lo que también es lo que queremos, ¿no? Que el costo de vida de todos los uruguayos disminuya, porque es muy fuerte. Él hablaba de la participación que tenía que tener UTE, habla de la participación que tiene UTE en rentas generales. O sea, que tal vez sin eso podría bajar las tarifas. Y el planteo de ustedes es otro, es como que el compromiso con los privados es lo que está trancando un poco las ganancias. Si no entiendo mal, ¿no? Esta política energética es más cara en el largo plazo para la UTE, es más cara porque la UTE, a ver, en años, cuando era todo de UTE el parque generador, en años que había mucha agua, poco más del 20% de los costos eran para abastecer de energía eléctrica. En años donde no había agua, años muy secos, obviamente había que prender el parque térmico y los costos se elevaban. Hoy, si hay sequía, igual va a haber que prender todo el parque térmico porque la energía eólica no es una energía firme, permanente, que vos puedas garantizar. Y sin embargo, por más que tengas mucha agua, vos nunca vas a bajar de un costo del 40% de abastecer la demanda. O sea, esto es más caro. Es más ineficiente porque ya te digo, tenés que tirar agua, a veces que tenés que tirar agua porque estás obligado a comprar por contratos. Y tercero, obviamente, no controlar los recursos energéticos es una pérdida de soberanía muy importante. En este proceso, tiene plantas UTE también propias. El 11% de los parques eólicos son de UTE, el 11%. Sí, y con participación... un 20 y algo por ciento, 20 y poco por ciento. De acciones por parte de particulares. O sea, que también está en el formato de contrato. También está en el formato de contrato, donde UTE asume la garantía y bueno, y ahí el sector privado es el que recibe las ganancias. En todo este proceso... el abastecimiento de energía eléctrica a la población en el largo plazo, porque los temas energéticos no podemos comparar un año con el otro porque es algo mentiroso, años de mucha agua o circunstancias el petróleo que sube y baja. Claro, hay que comparar ventanas muy grandes. Esto va a encarecer los costos de UTE y nosotros nos ubica en un gran problema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Está bien, ahora están los contratos firmados. Están los contratos firmados, nosotros no somos tan necios como para decir, no,
que tienen abajo todos los contratos, porque sabemos que eso no es una situación viable en el corto plazo. Pero este país tiene que dar esta discusión acerca, bueno, ¿vamos a seguir reproduciendo eternamente esto? Este va a ser el modelo de desarrollo energético que nos vamos a plantear, porque la gente se queja de las tarifas, y la tarifa está hoy por hoy, tiene esta construcción, este peso en los hogares, porque tiene que subsidiar asumir este tipo de costos y subsidiar la tarifa de los grandes y medianos consumidores que pagan la mitad de lo que pagan las familias uruguayas. Entonces, hay todo un sistema dentro del funcionamiento de cómo se gestiona la energía eléctrica en este país, que está, el pueblo uruguayo está soportando con una tarifa absolutamente elevada y excesiva, que debería ser muchísimo menos, y hay condiciones para que sea muchísimo menos, y no es solamente a través de que UTE absorba los costos, sino que hay que rever estructuras tarifarias, hay que ver el cambio en el modelo de negocios en el tema de la energía. Pero ahí les van a sobrar empleados también, funcionarios. Si hoy la UTE tiene un déficit de empleados de casi 4.000. Tenemos cerca de 4.000 trabajadores tercerizados en UTE. Porque, a ver, hay un déficit de personal tremendo. Caen 2 gotas, un temporal o lluvia y los trabajadores no dan abasto, no dan abasto. Tenemos trabajadores en el interior del país que descansan un día al mes. Un día al mes, y no hay posibilidades de que ese trabajador trabaje de otra manera porque no hay quien cubra el servicio. O sea, realmente tenemos una carencia de personal enorme, porque las redes eléctricas, el servicio eléctrico se expande todos los años. Uruguay en el pleno 2002, una crisis brutal, las redes crecieron un 3%. Se precisa trabajadores para atender los reclamos, para atender el teléfono, para subir a las torres, para reparar los cables subterráneos. Se necesitan trabajadores. Este formato, y si le sumamos a los recortes presupuestales, restricciones de ingreso personal, nosotros tenemos una visión muy crítica, que en el largo plazo la UTE va a estar en riesgo de verdad. Olvidémonos los uruguayos de la calidad de servicio que tenemos, que es uno de los servicios de mejor calidad en todo el continente. Olvidémonos de esa calidad de servicio si este tipo de política a nivel energético, del rol de las empresas públicas y el plan de recortes, etcétera, se sigue profundizando. Y acá quiero ser bien claro, una de las ventajas que tiene el pueblo uruguayo de que las empresas sean públicas es que las ganancias son públicas. Y eso es algo importantísimo, o sea, nosotros son las políticas sociales, educativas, de salud, ¿no? No renegamos ni por cerca que las empresas vuelquen a rentas generales, al contrario, son justamente las ganancias de esas empresas, si son bien gestionadas, si tienen una eficiencia en el momento de plantear, tienen que volcar rentas generales también, sí. Son de todos los uruguayos y tienen que volver de alguna manera todo eso. Por eso digo, es una visión muy crítica. En este sentido, nosotros decimos, si no se hacen cambios al corto plazo, en principio, dejar de congelar la inversión de UTE. Hoy UTE tiene las inversiones congeladas. No, se necesitan inversiones y alguien las va a tener que hacer. Esto va a terminar gastándose mal y privatizando. Y si no, tiene que entrar personal para atender el servicio. Si no entra personal, va a haber más tercerización. Recién veníamos de una actividad de la Comisión de Trabajo Tercerizado de nuestro PIT-CNT, que los trabajadores están advirtiendo 250.000 puestos de trabajo tercerizados, que son puestos de trabajo menores condiciones, donde están mucho más expuestos a la prepotencia patronal, menor salario. O sea, realmente ese es el modelo de desarrollo, ese es el rumbo que queremos impulsar. Las empresas públicas deberían ser para otra cosa. Y esa es la visión crítica constructiva. Nosotros no nos ponemos a patear, a decir, siempre decimos algo, la crítica sin propuesta es tan estéril como la propuesta sin acción. Entonces, nosotros estamos proponiendo para discutir, queremos los ámbitos para discutir, queremos que se le dé espacio a los trabajadores, a los usuarios, porque esto realmente es una visión muy crítica la que se está pasando con la UTE. Se comió el bloque. Lo último, y vamos al corte y empezamos contigo. Esa promo que está saliendo en un programa periodístico que sale, creo que mañana, donde la postura de ustedes sale muy críticamente sobre la planta que está cercana acá a Montevideo. Bueno, tu pregunta me viene bárbaro. Digo, yo vi la promo. Me viene bárbaro, porque yo también vi la promo y me sorprendió. Yo me refería justamente en esa entrevista, en esa parte específicamente, que digo que hay una sobreinversión. Estoy hablando del sector privado, de la energía eólica, que nosotros decíamos que con 900 megavatios de eólica alcanzaba y hoy tenemos 1.500. Eso es lo que me refería. Nosotros respaldamos la inversión de Punta del Tigre, o sea, el ciclo combinado, y respaldamos, ni que hablar, la inversión de la interconexión con Brasil. Bien. Eso que digo, soy clarísimo en eso, porque en la promo quedó un poco raro. Desde la actividad privada, digamos, un razonamiento.
al mismo tiempo en que se desarrolla un sistema tributario que grave más a la gran riqueza del país y al gran capital, deberían encontrarse formas de reducir el IVA, particularmente en la cuestión de la energía, digamos. Bueno, fue una promesa electoral, ¿no? Claro, pero yo me estoy refiriendo a una cuestión que es tributaria, pero que está directamente involucrada en esto. Sí. Ah, el IVA de las tarifas. De todas las tarifas. De todas las tarifas. Hablamos de eso apenas en instante porque necesita desarrollo. Ya venimos, amigos. Decías, Marcelo, en tu última intervención, si no entendí mal, sacar el IVA de los costos, por ejemplo... Yo reflexionaba, Sí. digamos. El IVA es un impuesto sumamente regresivo porque al gravar al consumo, grava proporcionalmente más aquellos sectores que nos consumimos todo el ingreso. Los sectores que tienen capacidad excedente y capacidad de ahorro solo pagan IVA por lo que consumen. Entonces, la pregunta que yo me hacía, si no es tiempo para relanzar una agenda de cambios más profundos, de ir a una transformación del sistema tributario. Ya hubo una primera generación de transformación del sistema tributario que fue positiva, que se eliminó el impuesto a los sueldos, apareció el IRPF, pero mantuvo el IVA, porque es muy eficaz para recaudar. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si no estamos en momentos de estudiar un sistema tributario que no sea dual, que no tenga impuestos a los ingresos directos de la gente y a su vez IVA, sino que sea sintético, que sea efectivamente de que el que tiene más pague más, gravando más al capital, y que nosotros podamos descomprimir el IVA, de modo también de generar simultáneamente una reducción de los precios a la gente, todos los precios, en particular aquellos que hacen a bienes y servicios que brinda el Estado, y a su vez generar las condiciones de una espalda mayor para afrontar las cosas que nosotros mismos reclamamos, la vivienda, la salud, la educación, que el Es Estado una gran debe ser fuente de locomotora, recaudación, ¿no? El IVA. Por eso no se ha podido tocar, un punto se tocó nada El más. punto es encontrar la relación de fuerzas, la voluntad política, digamos, a los efectos de que efectivamente discutamos nosotros en Uruguay cómo se puede gravar más al capital, ¿no? Este tema me hace recordar a Bauman, que estuve leyendo, que él hablaba de que el PBI, el Producto Bruto Interno, decía él, mide todo, puede medir todo, excepto qué es bueno para la gente, para ser feliz. Y un poco estaba por ahí cuando él hablaba de la sociedad líquida. El Uruguay se separa del resto de América Latina en cuanto a trabajadores, unidad, creatividad. Mucha gente es crítica, ¿no? El UNRWA, bueno, te ocupa antes de negociar. Eso es algo que está en la calle. Eso del 2005. Del 2005 es viejo. Ya pasaron 10 años, ya está. Sí, eso. ya está. ¿Por qué sigue la gente con eso? Hay una mirada que yo puedo hacer, que tal vez ustedes la hagan seguramente, que es esto del aumento de la tercerización, de trabajos tercerizados, pero además de trabajos en seguro de paro, trabajadores, y cierre de muchas empresas. Si los costos están del Estado o de funcionamiento están contemplando también a los privados, porque ahora estamos teniendo una visión solamente de los entes públicos. Bueno, ahí yo quería aportar en la necesidad de una mirada en este tema, que es un tema de carácter estratégico, la energía. La energía es una necesidad humana, es un derecho humano. Parece que hay para 30 años de petróleo, si sigue este modelo de desarrollo mundial, claro, económico, ¿no? Yo lo que sostenía es que a su vez la energía es un factor clave desde el punto de vista del funcionamiento del conjunto de la economía. A la hora de desarrollar un producto, de desarrollar una exportación, hay un componente de los costos que es el costo energético. Es decir, es parte del sustrato y de la infraestructura que te permite a vos, por ejemplo, desarrollar una industria en el país. El tema, en ese sentido también hay que mirarlo. Claro, ANCAP y la famosa planta que no se ha instalado, ¿no? Que yo a veces digo, esto es
como una operación a corazón abierto. Cuando y para la imagen, cuando el cirujano saca el corazón del cuerpo, del paciente, si tú cortas ahí la película, es un asesinato. Pero si tú lo dejas trabajar y volver a colocar el corazón, es una continuidad. Lo de ANCAP, lo de UTE, son momentos transversales. No sé si logro... Clarito. ¿Está claro? Clarita la pregunta. Para mí tienen que terminar de realizar la inversión. Claro, porque si no es un asesinato. En Paysandú, para la planta de Portland, en Paysandú, se compraron las maquinarias y los equipos. Están en un contenedor deteriorándose. Es decir, se hizo una parte de la inversión, pero en la medida que no se termina de instalar, eso se convierte todo en pérdida. Así no hay forma. Claro, lo que pasa es que para instalar se necesita otro tanto el valor de la planta. Ahora, ese tanto valor de la planta, de verdad, se piensa que es mayor que todo el beneficio social que va a traer al Uruguay tener el Portland activo, el Portland uruguayo activo. Ayer el presidente, ¿qué dijo? Tú estabas en la asamblea. Él dijo, tiene que disminuir la pérdida en la producción de Portland, o yo... Sí, a ver, no hay un escenario que está dando pérdidas y que es verdad que está en una situación muy crítica, ¿no? Pero acá la solución para esas pérdidas no es ni vender ese horno ni sacarlo de ahí, obvia. Acá es instalarlo y que generar justamente la fuente de trabajo. Y después otra cosa, a ver, son decisiones, es como todo, son decisiones políticas. A ver, los trabajadores de ANCAP, y la verdad que yo me tomo el atrevimiento de opinar porque los he escuchado muchas veces, tienen propuestas concretas de sustituir un tipo de material utilizado en el tema en el tema carretero y pasar a utilizar el cemento Portland de la propia planta de ANCAP, que con eso reactivaban toda la industria y a su vez quedaba... ¿Por qué no se da eso? Y creo que acá es toda una correlación de fuerzas. Mirá, yo explico... Porque hay cementeras privadas, podrían también favorecer a las cementeras. Hoy se está trayendo Portland de Turquía, se está importando Portland turco, se embolsa acá y se vende. ¿Y cómo puede ser más barato eso que producir acá? Generar puestos de trabajo acá. Y si hay que reconvertir las plantas, hay que reconvertirlas. ¿Cómo? De manera que acuerden los trabajadores y la empresa. Si hay cuestiones que se puede organizar socialmente el trabajo de modo de hacerlo mejor, a esa es una discusión que hay que darla. Yo por lo menos pienso que el no hacer nada es la muerte, digamos, ¿no? La energía es un tema súper importante en el mundo. Las últimas guerras que están sucediendo día a día, instante a instante, han tenido esa motivación. Venezuela tiene el reservorio más grande de crudo. Más grande del mundo, probado. Sí, probado, aunque un 60% menos de cuando Chávez llegó al poder. ¿Ah? O sea, pero todavía es el reservorio más grande. ¿Ustedes creen que todos estos movimientos se debe a que Maduro es un dictador, como dice mucha gente y los medios en general, que hay un régimen autoritario que no respeta los derechos humanos y que no hay un interés general o extranjero por llegar a esa riqueza? Yo creo que el imperialismo norteamericano, y hablo a propósito en estos términos porque ahora parece que manejarse con categorías económicas estuvo muy criticado la proclama del FEU, ¿no? De la FEU en estos días. Todo el mundo ha criticado que se ha hablado del imperialismo, etcétera, etcétera. Son categorías que hasta que existan hay que seguirlas pensando en esos términos. Y yo creo que existen. También, ¿no? El imperialismo chino podría ser por el comercio. Sin duda, o sea... A ver, digamos, el tablero muy esquemáticamente del ajedrez planetario, digamos. La principal potencia económica, política, mediática, cultural, militar, está entrando en dificultades de decadencia económica. Y se está trasladando el eje de mayor dinamismo hacia el sudeste asiático y en particular China. Sí, ya se trasladó. Eso es guerra, digamos, porque Trump, cuando plantea y gana las elecciones, interpreta lo que los desocupados de otro momento despertaron un demonio que no pudieron controlar. Claro, pero él quiere plantear o volver a plantear el modelo industrialista yo no creo eso. ¿No? Yo creo que él trabaja para el complejo militar industrial. Sí, así directo. Y por eso tiró las bombas. Ahí a ellos les hace falta para detener esa caída el negocio de la guerra en el mundo,
por eso lo que hicieron en Siria, por eso lo que hicieron en Afganistán. Irak. Y América Latina. Crimea. América Latina, que tiene los recursos energéticos más importantes del planeta, en particular Venezuela, que hay minerales, biodiversidad, agua, alimentos de todo tipo, digamos, es un escenario necesario. Pero también América Latina, que no se hablan casi nunca, tiene también las bases, así como Corea del Norte es la cuarta potencia militar del mundo, con 2 millones de militares y un potencial muy grande y un peligro muy impresionante. Las bases más cercanas de lo que podría ser la OTAN para Europa, pero de Oriente, están en Japón y en la otra Corea. Pero como tú decías, América Latina está llena de bases militares. Sí, América Latina está llena. Está llena, sí. Mirás, le pones los alfilercitos y está llena. La Argentina tiene. Y siempre me quedó la duda si Uruguay tiene. Bueno, si tiene, es ilegal. Porque siempre se habló de que había una en el cerro. Yo nunca pude comprobarlo. No, yo tampoco. ¿Ustedes tampoco saben? Pero si hay, es ilegal. Si hay, por supuesto que es ilegal. No, una acotación. América Latina, hoy por hoy, tiene un dilema, ¿no? Un dilema que, digamos, que nuestra principal virtud se nos vuelve nuestro principal karma. O sea, es el la tema, riqueza que riqueza, tenemos. los recursos. Ahora, estamos en el continente... Brasil descubrió el presal. Claro, ¿el qué? El presal, las reservas de petróleo más importantes, una de las reservas más importantes se descubrieron en Brasil. Pero océano adentro. Claro, esa y una puntita puede estar llegando aquí en el Atlántico es un poco lo que se decía. Pero lo que estalla es Petrobras, el gran escándalo. Estalla acá ANCAP, el gran escándalo. Siempre y alguien cree que es casual. Alguien piensa que es casual. Pero ¿alguien puede afirmar de que hubo una gestión impecable? No. Ya venimos. Minutos finales, yo les decía en este corte, a mí me preocupa como ciudadana, como comunicadora, como madre y abuela, como esposa y hermana, qué sé yo, con todos mis roles de mujer, como ciudadana, la fragmentación social que se está viendo, que antes no se veía, que todo está unido con todo, ¿no? Pero me gustaría saber qué va a proponer la central en el primero de este 1 de mayo. Bueno, básicamente nosotros entendemos que si los cambios no avanzan y se profundizan, retroceden en este escenario, ¿no? Desde una perspectiva general va a haber un reclamo muy grande de paz y desarme en defensa de los intereses de todos los pueblos. Se va a analizar lo que llamamos una contraofensiva de las clases dominantes del imperialismo en América Latina. Y en Uruguay se va a plantear que es tiempo, digamos, de concretar una serie de realizaciones programáticas en materia de generación de puestos de trabajo de calidad, en materia de superar el retroceso del Sistema Nacional Integrado de Salud, que la salud debe desconectarse de la mercancía y convertirse cada vez más en un derecho, de la necesidad de un plan de viviendas para los trabajadores y el pueblo, que todavía no aparece, la necesidad de ir a una seguridad social sin lucro, sin AFAP, resolviendo primero lo de los trabajadores de más de 50 años, que hay un proyecto de ley hecho entre los jubilados, los trabajadores, hasta la propia delegación empresarial está de acuerdo y que debe empezarse por eso, pero sacar las AFAP de la seguridad social. La cuestión, digamos, de la educación, no solamente de honrar los compromisos para llegar al 6% del PBI en la educación, sino que además tirar algunas claves desde el punto de vista de cuál debe ser la estrategia educativa, el contenido educativo para que... Hay mucha gente que está pensando en eso. Entonces nosotros hemos generado un grupo, una serie de debates para plantear esas cuestiones, ¿no? Así que... ¿Y el IVA que tú planteabas hoy va a estar presente? ¿El IVA que plantea él de la...? No, nosotros planteamos la propuesta esta en el marco para que estamos en pleno proceso de discusión. O sea, esta propuesta de rebaja de tarifa que surge de AUTE tiene un apoyo brutal del Instituto Cuesta Duarte, de nuestro Cuesta Duarte, y en realidad está en una etapa de hacerla conocer, de discutirla, procesarla. La gente tiene que saber que los trabajadores, como siempre, generan propuestas para todos, piensan en el colectivo.
A ver, 2 o 3 cositas que quería plantear. Con respecto al 1 de mayo, una particularidad, ¿no? El movimiento sindical no hace mucho, me acuerdo de una ofensiva mediática muy grande en torno al tema de la participación de la mujer. Obviamente, un problema que tenemos y que hemos intentado abordar y obviamente estamos comprometidos para intentar resolver. Ahora, van a hablar 2 compañeras, van a ser 2 oradoras de este acto y nadie dice nada. Y creo que ese gesto, esa señal política es muy importante, que lo hacen, pero no para el movimiento sindical, para los trabajadores, para la sociedad entera. Creo que es más fácil criticar que... no se está tomando justamente. Y en ese sentido lo mismo hacemos, por ejemplo, en este caso con la propuesta de la tarifa. Hoy AUTE pone sobre la mesa una propuesta fundamentada que entiende que realmente hay condiciones y hay un plan de financiamiento de esa propia propuesta, y lo hacemos con un sentido, a ver, de disparar una discusión. ¿Ya se han encontrado con el directorio? Se lo presentamos el viernes se lo presentamos. Igual esto es una decisión, la decisión tarifaria es una decisión mucho más del Ministerio de Economía que otra cosa. Pero nosotros, en realidad, podemos tener la mejor propuesta del mundo. Pero Yo creo que ellos también quieren, si no me equivoco, tienen deseos, el directorio tiene deseos de trasladar la baja de las tarifas. Esto no lo resuelve, la baja de la tarifa no la va a resolver ni el sindicato ni el directorio de UTE. Esto lo va a resolver que la gente se empodere de esto. El pueblo se tiene que empoderar de esto y dejar de quejarse de la tarifa y, bueno, sentarse a discutir. Nosotros ahora vamos a estar trabajando una serie de cabildos abiertos y asambleas de usuarios que vamos a hacer por los barrios y por todo el interior del país, justamente para presentar esto, para discutir, para intercambiar con la población, porque es en definitiva la que toma la decisión si este tipo de temas toman fuerza o no. El jueves se desarrolla en La Teja la primera reunión de la Intersocial del Oeste, que ahí están todos los vecinos, va ¿Pasado mañana? Etcétera. Sí. Ya se está trabajando por abajo desde el punto de vista de enraizarse con los barrios y trabajar inclusive más amplio que el ¿Abandonó eso el movimiento obrero, ese mano a mano con la gente? No, creo que no. Porque justamente esto tenemos una reunión allí donde están desde los clubes de baby fútbol, los vecinos, no, está bien, todo lo que hay en la vuelta. Está bien el planteo. Quiero decir, en estos años, ¿hubo un descanso, hubo un soltar al existir un gobierno de izquierda? No, yo no lo veo así. ¿No? En el caso nuestro no hubiera sido triunfante, por ejemplo, la huelga metalúrgica que hubo en el 2011 si no fuera por los vecinos. Realmente ahí la solidaridad de la gente ha sido muy, muy importante. ¿La pérdida de fuentes de trabajo les preocupa? Claro, por supuesto. Acá, por ejemplo... ¿Qué alternativa hay a eso? Y el modelo de desarrollo. En la política energética se dijo, una de las cosas que se dijo, que se iba a desarrollar el país, y hoy por hoy hasta los bulones vienen en los barcos. ¿Se han montado shopping sin comprar un bulón acá? Doctor. ¿Por qué brindamos? Yo brindo yo brindo por el trabajo uruguayo. Yo brindo por el 1 de mayo y lo que significa como lucha contra la explotación, por la emancipación humana. Brindamos. Por el 1 de mayo. Brindamos. Gracias, amigos, por acompañarme. Gracias a ustedes por estar ahí. Salud. Salud.